un patrón, ¿no? ¿Verdad? De aprendizaje que radica. Vamos a ir a ello, aunque hoy quiero hablar de otra cosa, pero vamos a irnos a la segunda carta que escribe Pablo a la iglesia de Corinto, segunda de Corintios, capítulo 4. En las últimas semanas hemos estado viendo un poco la importancia que hay de que aceptemos lo que acabo de orar, ¿no? Yo lo estaba dando por hecho y lo estaba declarando. Entonces tú has dicho amén, te acabas de sumar a lo que yo acabo de decir, tienes un problema. Acabas de aceptar mi oración como tuya, ¿no? Hablamos la semana pasada, ¿os acordáis? Los que estuvisteis, creo yo que os acordaréis, ¿no? De cuál es el proceso, ¿no? Para poder aprender a que lo que Dios quiere implantar en nuestra vida lo podamos recibir. ¿Os acordáis? Hablábamos de ello. De que todo lo que procesa el ser humano, la manera que tenemos de comportarnos, de vivir y de tomar decisiones, nace de lo que está en nuestra conciencia. ¿Os acordáis que hablábamos de ello la semana pasada? Y que según a lo que hay en nuestra conciencia, es decir, el conocimiento que hay ahí, que tiene que ver con lo que está bien y con lo que está mal, nuestra mente procesa, ¿verdad? Y decide cosas. Tu mente es el motor, ¿verdad? Tu mente es el motor. Pero la gasolina de la que necesita ese motor es tu conciencia. Y lo que hay en tu conciencia, y por eso es tan importante, como dice la palabra, tener una conciencia limpia, es lo que tu mente procesa. Y ya luego tu voluntad, decíamos la semana pasada, ¿verdad? Tu voluntad dice sí o no. Porque muchas veces, aunque pues digo yo, además como creyentes, ¿no? Tengamos ideas claras, sepamos cómo vivir en ciertos aspectos de nuestra vida, arreglo a lo que Dios ha establecido en nuestra conciencia por su palabra, ¿verdad? Aún así hay momentos en los que decimos, pues no lo quiero hacer. Por H o por B, porque supone un esfuerzo o un sacrificio, o va en contra de algo que todavía está establecido en nuestra vieja naturaleza y está luchando ahí, en fin. Pero ese es el proceso, ¿no? Y ahí me quedé la semana pasada. Y os decía que para cada parte en la que, para el momento en el que tú estés viviendo, para todo hay solución. A veces creemos que Dios lo que quiere es meternos ideas programadas en la mente, y no es así. Dios no trabaja así, ¿verdad? Es un poco lo que, como trabajan otras, entre comillas, religiones, que lo que intentan es lavar el cerebro a la persona, ¿no? Y meter información en la mente y hacer a la persona que la admita, ¿verdad? Pero Dios no trabaja así. Dios sabe que el problema no está en nuestra mente. Dios sabe que el problema está en nuestra conciencia, ¿verdad? Porque una parejita que se llamaban Adán y Eva hace muchos siglos mordieron y comieron aquello que Dios les había prohibido que tocasen siquiera, que era el conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Y como eso sigue derivando hasta nosotros, por eso nosotros tenemos los problemas que tenemos, os decía yo la semana pasada, ¿no? Porque cada quien valora las cosas arregla su conciencia. Cada quien considera lo que está bien y lo que está mal arregla a sí mismo, ¿verdad? Entonces Dios sabe que ahí es donde tiene que trabajar, en tu conciencia. Si Él va modificando, ¿verdad?, lo que hay en tu conciencia, arregla a lo que vamos recibiendo de su palabra y de su misma presencia, entonces nuestra mente ahora tiene que procesar una información diferente. ¿Sí? ¿Me explico? Si cambiamos lo que hay en nuestra conciencia, entonces nuestra mente, cuando tira a procesar para tomar decisiones y para andar todos los días de la vida, está haciéndolo desde una base diferente. Le hemos cambiado el lenguaje a nuestra mente, ¿no? Y ella procesa y ya luego nosotros tomamos decisiones con nuestra voluntad. Y ahí es donde me quedé la semana pasada. Es muy interesante, como veíamos en 2 Corintios 4, darnos cuenta de que Dios, que es bueno, siempre intenta hacernos ver que ese proceso, que eso bueno, esa revelación buena que estamos recibiendo de Él, no es nuestra. Y Dios nos libra a todos los creyentes de creernos que somos buenos porque somos nosotros buenos, ¿verdad? Todo lo bueno, lo decía yo la semana pasada, nace de Él. Lo cantamos en una canción, ¿no? Todo lo bueno nace de Él, que decimos en esa canción.
o viene de ti, ¿verdad? Y es la pura verdad, porque Él es bueno. Puesto que Él es bueno, lo que establece en nosotros es bueno. Y así todo lo que está establecido en nuestro corazón, de lo que es lo bueno y lo que no lo es, va siendo poco a poco cambiado. Ahora, ¿dónde quiero ir más lejos hoy todavía? Os decía yo la semana pasada que en ese proceso de recibir en nuestra conciencia lo que viene de parte de Dios, ¿verdad? Y que nuestra mente, por lo tanto, procese desde ahí, es muy necesaria la fe, ¿verdad? No todo el proceso es mental. Sí que se da de forma natural, ¿no? El proceso se da de forma natural. Lo que hay en nuestro corazón escondido, de ahí procesa nuestra mente, ¿no? Pero nosotros necesitamos aceptar que lo que estamos recibiendo de fe es verdad, de Dios por fe es verdad. Es por eso que muchas veces los creyentes no cambian. Y a veces creemos que el problema es que pecan. Uy, qué pecadores son algunos creyentes, ¿no? Y cómo siguen en sus vicios y en sus cosas, tal y cual, ¿no? Y hay demasiada gente que se preocupa demasiado, y demasiados predicadores y demasiados pastores se preocupan demasiado en que los creyentes pecan. Yo no digo que no haya que darle importancia, pero lo que hay que buscar es la solución. Y la solución no es decir a la persona, deja eso que estás haciendo. ¿Por qué no lo va a hacer? No lo puede. Claro, muy bien. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque no lo puede hacer. La mayoría de las veces no. A veces, durante un tiempo, todos lo queremos hacer. ¿Vale? Pero a la hora de la verdad, qué difícil es luchar con aquellas cosas que nosotros sabemos que Dios las establece como pecado. ¿Y por qué no las podemos desarraigar? Porque no podemos. Porque todavía no hemos aceptado en nuestra conciencia que eso está mal. Por decía yo la semana pasada, ¿cuál es la definición de pecado? A lo mejor podemos pensar en algo terriblemente feo, pero la Biblia, en la palabra original, la definición la da como fallar en blanco, ¿verdad? Eso es pecar. Es decir, yo tengo un objetivo, tengo una diana, un punto de mira, ahí tengo que dar y yo fallo. Eso es el pecado, esa es la definición del pecado, según la Biblia. Fallar en blanco. ¿Por qué fallamos tanto? ¿Por qué pasan los años y fallamos tanto y nos cuesta tanto cambiar? Porque todavía las cosas que están establecidas en nuestra conciencia no han sido modificadas. Entonces, por más que tú intentes en tu mente, no en tu conciencia, en tu mente esforzarte en creer que puedes cambiar, no vas a poder cambiar. ¿Ok? No vas a poder cambiar. Porque tu mente procesa lo que está en tu conciencia. Tu mente no es independiente, está vinculada a lo que está escondido en lo más profundo de tu corazón. Entonces, mientras lo que está escondido en tu corazón no es cambiado, tu mente va a seguir procesando lo mismo. Y ahí estás tú intentando asimilar, esforzarte, ¿verdad?, por cambiar ciertas cosas de tu forma de ser, y no puedes. Y no puedes. Se nota a leguas. Se nota a leguas aquel que se llama creyente y peca a conciencia. Se nota a leguas. Se nota a leguas. Y yo, sinceramente, entre los creyentes creo que son los menos. Os lo digo sinceramente. Creo que son los menos. Yo creo que la mayoría de los creyentes no maduran, ¿verdad? Y no son más transformados por este proceso que os digo. Ahora, hoy lo que te quiero es intentar ayudarte para que puedas, si es tu deseo, que yo creo que es el deseo de todos, ¿verdad?, poco a poco entrar en ese proceso de transformación. Nos conviene ser cambiados, nos conviene, de todas nos vale la pena. Vale la pena. Dice, ¿sabéis por qué? Mira, si vas un poquito atrás en tu Biblia, en la carta que escribe Pablo a la iglesia de Roma, ¿verdad?, en el capítulo 12, Romanos 12, dice esos dos versículos que a mí tanto me gustan, para mí al menos, y creo que para muchos son tan claros, tan aclaratorios, o sea, lo dejan todo tan obvio, que ya no hay más discusión, ¿verdad? Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 y 2 dice:
Así que, hermanos, ¿a quién está hablando Pablo? A desconocidos, a gente de la calle, no. ¿A quién ha llamado? Hermanos. O sea, creyentes como tú y yo. Está hablando a gente que él sabe que lo que va a decir lo va a entender. ¿Ok? Pablo está hablando a los creyentes de Roma. Hermanos, os ruego, os pido por favor, ya no te digo, oye hermano, eso está mal. No te lo pido. Te lo ruego. Porque es tu decisión, ¿sabes? No te estás teniendo señales con el dedo, eres un pecador, lo que estás haciendo está muy feo, parece mentira. Dios no es así. Y Pablo, que era un hombre que tenía una relación personal y profunda con Dios, tampoco era así. ¿Sabes a quién a veces señalaba Pablo con el dedo y le señalaba bien duro? Precisamente a aquellos que pecaban a conciencia y no querían cambiar. Y se mezclaban entre los demás hermanos y les estaban, no pasa nada, no pasa nada, mareándole la cabeza. A eso, y a los religiosos eran los que Pablo señalaba con el dedo y les hablaba bien fuerte, como Jesús. Como Jesús hacía, ¿verdad? ¿A quién hablaba Jesús pero durísimo? ¿A quién? Muy bien, gracias Daniel. Fariseos, religiosos, ¿no? Que querían modificar el comportamiento de las personas y decían que ellos eran los que estaban bien, ¿verdad? Y se ponían ellos de ejemplo de las personas, pero luego a escondidas hacían una detrás de otra, ¿verdad? Esos son los únicos que Dios es capaz de señalar y lo hace. Y nosotros debemos señalar. Pero ¿qué de aquel que está intentando, ¿verdad?, hacer las cosas mejor y no puede porque no sabe? Pues ahí soluciona la palabra, gracias a Dios, ¿verdad? Pablo dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. O sea, te digo, por favor, por la misericordia de Dios te lo pido. Entiéndame lo que te voy a decir. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Uy, tu cuerpo, no dice tu espíritu, no se pone mega ultra espiritual. O sea, lo que eres, preséntalo delante de Dios. Dile, Señor, aquí estoy. ¿Verdad? Porque a veces nos da un poquito de repelús eso, ¿no? Como esas. Eso de abrirnos delante de Dios por lo que pueda pasar. Porque como cantábamos hoy, cuando tú te pones delante de Dios, Dios trae luz y vaya sin atrás, y toda la mugre sale. Pero está bien. Yo creo que no vas a tener problema en hacer eso si es que tú quieres quitarte todo el peso que te cobra de encima. Ahora, si tú no quieres, pues como digo, ¿no? Entonces tú sí que vas a tener un problema con Dios y conmigo, si estás aquí. ¿Verdad? Pero si tú eres de los que quiere cambiar, porque quieres más de Dios, entonces tienes que, él dice, Pablo dice, significativamente, o sea, casi le falta decir, bueno, yo lo veo casi arrodillándose para decirlo, ¿no? Os ruego por la misericordia de Dios, que forma de expresarse, ¿no? Presentar vuestro cuerpo, es decir, hasta tus manos, tu ser, toda tu vida, todo lo que eres, delante de Él. Y no os conforméis al tiempo en el que vivís. No te conformes al tiempo en el que vives, este siglo. No te conformes. ¿Perdón? ¿A tiempo de qué? No, que no te conformes a este tiempo en el que vives. No nos conformemos al momento en el que vives. Hoy, precisamente en España, vivimos unos tiempos difíciles. Pero Pablo no está haciendo referencia solo al aspecto económico o material de la vida. Se refiere al aspecto general. ¿Cómo está la sociedad, por ejemplo, en España hoy? Está deshecha. La cultura española está mal. Y la economía ha sido ya el remate. ¿Verdad? Pero vivimos en una sociedad avanzada. España es un país avanzado donde lo que el ser humano busca es la búsqueda del placer. ¿Verdad? Alimentar el yo, el disfrutar de la vida. ¿Ok? Y ahí tiene mucho juego lo material, ¿verdad? Y por eso cuando falta lo material se sufre tanto. Cuando tú estás enfocado en ti mismo, aquello que te llena, ¿verdad?, de placer, si te lo quitan, pues no sufres tanto. Y ese es el tiempo en el que vivimos. ¿Y qué sabiamente dice eso Pablo a unos romanos, a una iglesia en Roma que vivía en un tiempo de persecución, un tiempo difícil? Pablo se atreve a decirle eso a una iglesia, ¿verdad?, que no podía expresarse mucho ni demasiado, porque si no les caían, ¿verdad?, los gobernantes y los ejércitos y lo llevaban a los leones. ¡Hola! Menos mal que hoy no hay leones y no solo en el fuego, porque si no, imagínate que nos metieran a nosotros también.
O sea, que esta gente lo pasaba mal. Y él se atreve a decirle, no conforméis a las cosas como están. Claro que están mal, pero no te conformes a eso. Para que puedas entender la realidad de la vida, le dice Pablo, ponme el versículo 2, necesitas ser transformado. Vale, ¿y eso qué es? ¿Cómo se hace? Ok, ¿cómo se hace? Por medio de la renovación de mi espíritu, aleluya. No, dice de mi entendimiento. Y como os explicaba yo la semana pasada, ¿cómo se transforma el entendimiento? ¿Dónde está el entendimiento? ¿En qué parte del ser humano? A ver, los que han estudiado. ¿No? En la mente. En la mente. El cerebro es la parte física, ¿vale? Pero en la parte emotiva, el entendimiento está en la mente, la comprensión. ¿Vale? Para poder ser transformados hay que renovar lo que hay en la mente. Y por eso decía yo la semana pasada, ¿y cómo transformamos lo que hay en la mente? Modificando lo que hay en nuestra mente. Porque de ahí trabaja nuestro entendimiento. ¿Sí? Por eso es tan importante que tengamos una relación activa con Dios. Necesitamos una relación activa con Dios. Porque si Él donde trabaja es en lo más profundo de nuestra esencia, ¿verdad? Mientras no estemos más tiempo con Él, mientras no pasamos más tiempo acercándonos a su palabra, donde está toda la verdad, entonces ese proceso se ralentiza, y pasan los años, y seguimos igual, y Dios mientras tanto, pues sí, cuando escucha nuestros gritos y lamentos, hace algún milagrito, porque falta nos hace. Y somos creyentes que vivimos de milagritos. ¿Qué lo va a hacer? Él no tiene problemas para hacer milagros, pero Él quiere que vivas en la transformación que te lleva a una vida próspera, no en los milagritos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Los milagritos son las cuerdas que Él tira a alguien que se está ahogando. Y te tira la cuerda y te saca. Venga. Pero si tú no aprendes a andar en el terreno difícil, vas a volver a caerte otra vez en la ciénaga, otra vez. Y va a hacer falta otro milagrito, ¿verdad? Cuando Dios lo que quiere enseñarte es cómo andar por el terreno difícil. Si quieres vivir a la manera en que Dios sabe que podemos vivir, número uno, no podemos conformarnos a lo que pasa, no podemos aceptarlo. No podemos seguir diciendo, mira, esto es lo que hay y ya está. No. Tenemos que creernos que hay algo mucho más importante, algo mucho mejor para nuestra vida, ¿verdad? Y yo sé que enseguida se nos va la mente a lo económico, ¿no? Que también. Pero lo que de verdad Dios quiere modificar es tu corazón, porque de un corazón en paz y de un corazón que tiene seguridad en Dios, entonces no hay temor a la falta de la economía. Y todo lo contrario, el temor lo que hace es restringir tu capacidad creativa para buscar soluciones. Pero cuando en tu corazón hay paz, tú eres capaz de decir, bueno, si el dinero me llega por aquí, voy a probar nuevas cosas. Por eso es tan importante modificar, dejar que Dios coloque en nuestra conciencia aquello que va a modificar nuestra conciencia. ¿Sí? Ahora, continuando. Y por cierto, ¿por qué es tan importante? Como dice ahí, ¿no? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque así vas a comprobar. Así, en esa transformación es como vas a comprobar la buena voluntad de Dios para tu vida. Porque hay muchos creyentes que dicen, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿No? Porque no conocen cuál es la voluntad de Dios para ellos. ¿Por qué no conocen la voluntad de Dios para ellos? Porque su mente sigue estando igual que ha estado toda la vida. No conoces a Dios. El que conoce a Dios, hablamos de esto este mismo fin de semana mi esposa y yo, el que conoce a Dios puede interpretar correctamente las cosas que le pasan. ¿Verdad? Aún las cosas que no parecen correctas o buenas, solo conociendo a Dios es que puedes llegar a decir, bueno, Señor, esto no lo entiendo, pero algo tú traes. Aunque no tengas todas las respuestas, al menos hay confianza en que Dios está detrás del asunto. Y además muchas otras sí que las conoces, porque conoces el corazón de Él. Conoces cuál es su voluntad para ti. Conoces cómo Dios se las gasta. ¿Por qué? Porque en ti ha sido transformado tu interior, ¿verdad? Ahora, de forma objetiva, hoy ¿qué te quiero decir? Mira, en continuación con todo lo que estamos hablando,
ayudando? Para lo que Dios quiere establecer en tu vida pueda funcionar cada vez más y mejor, ¿verdad? Tienes que creer. Tienes que creer en el proceso. Tienes que creer en lo que Dios es capaz de hacer. Tienes que creer que no. ¿Verdad? No se puede tratar solo todo lo que escuchas de Dios, todo lo que leas de la Biblia, no se puede quedar solo en mera información. Por eso hay muchos creyentes que leen la Biblia, pero sus vidas están igual. Porque la palabra de Dios está hecha para creerla, para buscar en ella la verdad. Y eso requiere de nuestra fe. Requiere fe. Requiere creer que lo que hay va a ser de verdad transformador para tu interior, o si no, no deja de ser un buen libro más con buenas cosas ahí expresadas y nada más. Requiere fe. Entonces, cuando tú te acerques a la Biblia, tienes que acercarte a ella intentando buscar qué es lo que te quiere decir. No te puedes acercar a ella simplemente para leerla porque eres cristiano. ¿No? Te vas a frustrar porque la vas a leer y te vas a quedar dormido. Hola, yo se pillado a todos. Hay risas de mozos. A mí me ha pasado, claro que sí. Es más, aún me pasa y yo mismo me hago. ¿Verdad? Si eres cebollino, a veces qué fácil es caer en las costumbres, ¿no? Qué fácil es volver a... ¿Te gusta la palabra? Eso es cebollino. Qué fácil es volver a caer en las costumbres, no en otro, que en la Biblia. No, la abres y la estás leyendo porque tienes que leerla. No, así no funciona, más vale que la cierres. Tienes que abrirla para leer buscando lo que Dios te quiere decir allí. Y solo así, ¿verdad? Es que recibes lo que ahí está escondido. Me parece que las letras salen así para arriba, ¿no? De repente. Cuando llegas a un versículo y estás intentando que Dios te hable, Señor, dime lo que quiere decir. Y de repente algo nace ahí, chum, y parece que ya no hay más letras alrededor, que todo está borroso y nada más que ese pedacito del que tú ves, ¿no? Todos tenemos, os decía hace tiempo, y la Biblia lo dice, la palabra lo dice, que todos tenemos una medida de fe establecida en nuestra vida. Lo dice la epístola de Hebreos. Todos tenemos una medida de fe, así que tienes la fe suficiente para acercarte a la palabra de Dios y creer lo que te conviene, lo que ahí está. Ahora, como de eso ya he hablado, hoy quiero darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Para decirte algo más. Tienes que aprender a utilizar tu fe para no creer lo que no te conviene. La misma fe le tienes que aplicar. Eso es lo que estoy descubriendo yo mismo, ¿no? Tenemos que aplicarle la misma fe para creer las cosas que Dios dice, como para aplicársela a aquellas cosas que escuchamos de forma continua todos los días y que es lo que está establecido, y atrevernos a decirle que no. La misma fe hace falta. Un día hablaba yo con un chico que se declaraba ateo, ¿verdad? Sí, y me decía él que, bueno, yo creía en algo que era ficticio y que todo lo que creía era por fe. Y yo le dije, ¿sabes que tú necesitas la misma fe que yo para no creértelo? Para coger lo que hay aquí y decir, no, y no. Que solo es un libro más. Necesitas tú tanta fe como yo. Tú para no creértelo y yo para creérmelo. De todas. Hay un montón de gente que está en medio y al menos no hace lo que tú, les dices, no hace lo que tú. Dicen, bueno, yo no sé si esto será de Dios o no será de Dios, o yo no creo en Dios, pero la verdad es que ahí dice cosas interesantes. Digo, pero tú necesitas mucha fe para decir, nada de lo que hay ahí proviene de Dios. La misma fe que yo. Y aquel se queda así como diciendo, salí por un sitio que nunca le habían salido, ¿no? Le digo, tú tienes mucha fe. Yo soy ateo, digo, tienes mucha fe para no creer. Te tienes que convencer, ¿verdad? Y alimentar esa fe de que no crees y de que nada de eso existe. De igual manera nosotros necesitamos aplicarle nuestra fe no solo a lo que Dios dice, sino creer a conciencia aquello que va en contra de lo que Dios dice. ¿Sí me explico? Por decirte de otra manera,
tenemos que aprender a educar nuestro oído a lo que escuchamos. ¿Sí? Porque hay cosas que están tan asumidas en nosotros, que forman parte tanto ya de nuestra esencia, ¿verdad?, que nos las queremos sí o sí. Cosas que están en nosotros desde la niñez, cosas que nos han dicho, o por la educación, ¿verdad?, o por conforme han ido las cosas en casa, ¿verdad?, o por la generación que nos tocó vivir, ¿no? Yo soy de los 80, estamos todos rayados, todos los 80. Estamos todos averiados, todos los 80 en España, ¿no? O sea, nací en los 70 y me he criado, lo que es criarte te crías en los 80 y ¡qué peligro!, ¿no? ¿Verdad? Todo eso se queda establecido en ti y todo lo que viene de Dios a trabajar confrontando eso que está establecido en ti, es muy difícil que pueda conseguir algo, porque está asumido totalmente en ti. ¿Sí me explico? No sé si me estoy explicando bien. Así que necesitamos la misma fe para creer y aceptar lo que Dios dice, que no entendemos, o que para nosotros es nuevo, o que es raro porque no lo creemos o no lo hemos vivido así, como necesitamos la misma fe para acercarnos a lo que creemos y decir, quizá esté mal. Quizá que esté mal. Porque ese es el gran problema, ¿no? Muchas cosas que Dios quiere establecer en nuestro corazón no pueden pasar, porque hay algo establecido en nuestro corazón que va en contra y lo damos por tan natural y por tan nuestro y forma parte tanto de nuestra esencia que entonces no puede ser sustituido en nuestro interior y por eso no hay cambio en ese aspecto. ¿Sí? ¿Sí me explico? Por ejemplo, digamos que una persona, un creyente proviene, ¿vale?, de una vida, por ejemplo, en mucha necesidad, ¿no? Que haya vivido y se haya criado en una familia donde había siempre mucha necesidad. ¿Qué va a pasar en el futuro cuando sea creyente? Que un caballo de batalla para esa persona normalmente, hay gente que fácilmente lo acepta y lo modifica y ya está. Pero el patrón normal es que haya una lucha muy dura en su interior, en su mente y en su corazón, para aceptar lo que Dios es capaz de darle de forma sobreabundante. Porque toda su vida ha vivido en necesidad. ¿Sí me explico? Entonces, como en nosotros están establecidas ciertas cosas y son individuales y diferentes en cada uno de nosotros, cuando la palabra de Dios quiere modificar ese patrón de comportamiento, esa base que genera un patrón de comportamiento en nuestra vida y que está en nuestra conciencia, es muy difícil. Y si por el contrario viene a una persona, digo yo, de esa tipología, y dice, chico, las cosas son así de duras y eso es lo que hay, verás cómo se las traga como un campeón o como una campeona, porque es lo que lleva viviendo toda su vida. Ya verás lo difícil que es para un creyente que ha nacido y vivido en una familia donde siempre le han dicho, tú no vales mucho, tú eres cortico, con este no vamos a tener que sacar mucho de él. Ya verás lo difícil que es para esa persona creerse que Dios la puede utilizar para algo grande. Ya verás lo difícil que es. Porque va en contra de lo que está establecido en su interior. Y Dios está diciendo, no se trata de que tú seas grande, se trata de lo que yo puedo hacer grande a través de ti. Pero la persona cada 2 por 3, cuando entiende que Dios puede hacer algo con su vida, se ve, ay, yo no sé si voy a poder, ¿verdad? Y siempre viene, ¿sí me explico? Por eso se requiere tanta fe como para creer lo que Dios dice, como para creer que lo que nosotros consideramos quizá esté mal. Y mientras no nos analicemos un poco más a nosotros mismos en su luz, no hace falta que nos pongamos a hacer aquí psicología, ¿verdad? Hacer introspección mental. No te preocupes, que cuando el brillo de la luz, ¿verdad?, como dice precisamente lo de 2 Corintios capítulo 4, cuando el brillo de su luz venga a iluminarte y saque aquellos conceptos a la luz que hay en tu corazón, que Él sabe que quiere modificar por tu bien, no te preocupes, que va a quedar bien clarito. Y ahí tú vas a decir, espérate, ¿no? No hace falta que estés ahí tú en tu día, ahí haciendo, ¿cómo se dice eso?
capital de eso. Gracias. Algunos se lo saben demasiado. Meditación trascendental, a ver cómo estoy, a ver, No, no hace falta. Lo va a sacar el momento idóneo, ¿verdad? La voz de Dios sobre tu vida, su presencia y su palabra sobre ti. ¿Qué te quiero decir hoy? Que tienes que cuidar mucho, mucho lo que oyes. Tienes que cuidar mucho lo que oyes. Porque lo que oyes fabrica, ¿verdad?, los conceptos que tú consideras verdad o mentira en tu corazón, en tu conciencia. Lo que tú oyes. ¿Verdad? Por eso es tan importante lo que pasa en la niñez, ¿verdad?, en los peques. Por eso es tan importante. Porque en la niñez lo que se establece en la conciencia de un niño queda para siempre ya. Porque ahí en la niñez no es tiempo de discusión. Lo que recibe el niño, ahí se queda. Es tiempo solo de recepción, ¿verdad? De alimentar y de fabricar la personalidad del pequeñajo, ¿verdad? De la pequeñaja. Por eso es tan importante que seamos muy cuidadosos con la educación de nuestros hijos, ¿no? Especialmente los que somos creyentes y aquí estáis algunos, ¿no? Con los petardillos estos por aquí. ¿No? Nosotros aún los tenemos, ¿no? El más pequeño todavía tiene 8 años. Y ahí todavía se siguen estableciendo cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa con lo que ya está establecido en nosotros? ¿Sabes qué? Lo que oyes tiene la capacidad todavía de alimentar más lo que está establecido en ti, o si viene de Dios, irlo transformando. Tienes que cuidar mucho, aprender a escuchar lo que oyes. Ten mucho cuidado con lo que oyes y a quién oyes. Es más, a veces no podemos oír mejor a Dios por lo que ya está establecido en nosotros. ¿Verdad? Y por eso lo que Él dice no entra adentro, no es depositado en nuestra conciencia. Porque lo que ya está en nuestra mente nos impide escucharle a Él. Y qué difícil es a veces. Y aquí sí que voy a alegar un poco a vuestra conciencia, ¿no? Precisamente. Sabéis que yo soy un enamorado de la parábola del sembrador, ¿verdad? Lo sabéis. Vamos a ir un momento a Lucas 8. A veces leemos las cosas tan rápido que no nos damos cuenta de algunos pequeños misterios que la palabra de Dios tiene establecidos y que por quedarnos con lo principal a veces no nos quedamos con pequeños detalles que en ella hay. La parábola del sembrador, yo hablo mucho de ella e incluso la hemos visto de diferentes puntos de vista y planos, ¿verdad? Porque hay muchas maneras de verla. La ves desde aquel que no conoce a Dios todavía, pero perfectamente la parábola del sembrador la podemos ver como creyentes, ¿verdad? Diferentes tipos de creyentes pueden ser cada uno de las cuatro semillas representadas ahí, pero perfectamente las 4 semillas podemos ser nosotros mismos en diferentes aspectos de nuestra vida. Y las 4 pertenecen a nosotros, ¿sí? ¿Verdad? Como hemos hablado de ello. Y como me gusta leerla y meditar en ella, porque me parece que la parábola del sembrador tiene una revelación impresionante, ahí escondida, y que podemos seguir buscando más y más vamos a encontrar. A veces no me daba cuenta de un detalle sumamente obvio, y está ahí. Yo no sé si tú la has visto, y si la has visto me alegro por ti, porque yo estaba un poco corto y no la había visto. ¿Verdad? No estoy diciendo que tú la hayas visto, sea corto, estoy hablando de mí, ¿no? Porque la he leído 1000 veces y no la había visto. Pero al margen de que te hayas dado cuenta o no, es muy obvio que dice, cuando Jesús da la explicación, dice a vosotros, en Lucas 8:9, dicen los discípulos, ¿qué significa esta parábola que has contado? Es la primera vez que Jesús da una enseñanza tan extensa con una parábola. Había dado pequeñas enseñanzas o había utilizado como paralelismos, ¿verdad? Pequeños paralelismos antes, pero la primera vez que da una explicación profunda con un simbolismo, ¿verdad? Era ahí. Y por eso los discípulos se quedaron, ¿qué acabas de decir? ¿Nos puedes contar qué has dicho? Y Jesús les dice, a vosotros sí os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. O
¿Os acordáis que un día hablé de esto? ¿Nosotros quiénes son? Aquellos que no son discípulos. Entonces quiero recordarte algo. Al que se considera discípulo, ¿verdad? Es al que se le dan todas las explicaciones, es al que Dios le da todas las explicaciones. Aquellos que solo siguen a Jesús, Jesús les da lo que quieren. Porque encima es bueno. Casi a veces nos aprovechamos de Dios, ¿no? ¿Y cuántas personas hay que se llaman creyentes y lo único que hacen es seguir a Jesús para recibir los beneficios de Jesús? ¿Por qué Jesús así de bueno? ¿Por qué Dios es tan buena gente? Porque está esperando que en la recepción que tú hagas de las cosas buenas de Él, quizá un día te plantees que ellos tienen algo más que solamente, ¿verdad?, los beneficios de su presencia para ti. Tiene la esperanza de que llegues a buscarle por lo que Él es, no por lo que Él tiene para ti nada más. Porque esa es la verdadera vida, estar confiado por lo que Dios es, ¿verdad? Y Él le dice: a vosotros sí es dada la explicación. Y le dice: la semilla es la palabra de Dios. Y aquí viene la explicación, dice: los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de la piedra o sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y yo muchas veces, hasta dando interpretación de este texto, me he enfocado mucho en el hecho de que en unos viene el diablo y quita de su corazón la palabra, en otros no tienen raíz y solo creen por un tiempo, y cuando viene la prueba se apartan, ¿verdad? En otros el afán y la riqueza y el placer de la vida les hace al final desconectarse de Dios y no llevar fruto, ¿verdad? Y en otros sí que retienen la palabra y dan fruto. Yo me había enfocado mucho en eso, y normalmente es en lo que te enfocas. Pero sabes que hay una palabra continuamente que está escondida ahí en todos los versículos, y es la que realmente te da el sentido de por qué pasa todo lo demás, y es la palabra oír. Está en todos los versículos. En todos los versículos. 12. Los de junto al camino son los que oyen. Pero pasa algo y se pierde lo que han oído. 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído y han oído. Habiendo oído, reciben con gozo, pero luego pasa algo que los que la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen. ¿Todos oyen? Sí que oyen. Pues no hay ninguno sordo, pues. Todo el mundo oye. Pero ¿qué pasa con lo que has oído? ¿Por qué reaccionan unas maneras, en unos de una manera y en otros de otros? Todos oyen. ¿Por qué hay unos que... 15. La que cayó en buenas tierras, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Todos oyen. Miren, de hecho, me llama mucho la atención si bajamos más el versículo 18. Porque ese fue el versículo que a mí me golpeó y me hizo ver en realidad cuál es la situación, ¿no? El cómo oímos. Porque dice el 18, mirad pues, entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo oyes? Mucho cuidadito de lo que oyes y cómo lo oyes. Porque arregla lo que oyes y cómo lo oyes, puede que lo que ha sido plantado en ti se lo lleve el diablo. Arregla lo que has oído, como lo has oído, puede que nunca dé fruto, porque cuando venga una situación importante para ti, se va a olvidar tu corazón de lo que había sido sembrado y le va a dar más importancia a eso. Arregla cómo oyes, y de lo que oyes y cómo lo oyes, es posible que venga una dificultad y al final te olvides de lo que escuchaste. Todo tiene que ver en lo que oyes y cómo lo oyes.
¿Sí me explico? Todo tiene que ver con escuchar. Fíjate además, cuando yo entendí esto, dije, Señor, Dios mío, qué fregado me he metido yo solo, ¿no? Tanto dar importancia a veces a ciertas cosas, a cierta metodología, y todo radica en escucharte y en saber escucharte. Y ahí se me puso duro el versículo, ¿no? Porque dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le va a quitar. Ay, 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 ay. Mira a ver cómo oyes. ¿Por qué? Porque arreglo como tú te crees que estás escuchando y como tú valoras lo que estás escuchando, es posible que te creas que tienes algo y no tienes nada. Y es posible que ocurra lo contrario. Que te estés considerando que no tienes nada, que no tengo nada. Y no se te va a dar nunca. ¿Por qué? Porque en ti está establecido que eres incapaz de tener nada. ¿Sí me explico? Entonces no puedes nunca retener nada. Qué importante es saber escuchar y cuidar lo que escuchamos. Te he dicho antes que es necesaria fe para poder establecer lo que hay en tu conciencia como el patrón de tu vida. ¿Te acuerdas que te lo he dicho antes? Hace falta fe. Hace falta fe para decir que lo que Dios está estableciendo en mi conciencia me lo voy a creer y así voy a vivir. Pero ¿sabes qué es lo que dice la Biblia? Que la fe viene por él. Anda pues, la fe viene por el oír. Así que si no oyes bien, no hay fe que sirva para nada. Y como tú escuches, depende de ti, no depende de Dios. Lo que tú escuchas va arreglo a lo que está definido en tu interior. O sea, si yo considero que esto está bien, entonces todo lo que me hablen sobre ese tema está bien. Si yo considero que esto está mal, todo lo que me hablen de ese tema esté mal. ¿Te das cuenta de la relación que hay entre lo que Dios quiere clavar en tu conciencia, más lo que tú escuchas y cómo lo escuchas, más la fe necesaria para pasar todo ese proceso? Por eso te decía la semana pasada, ¿sabes qué? Si lo que necesitas es darte cuenta de que hay que procesar tu conciencia, pues empieza a acercarte a Dios. Eso es lo primero que hace falta. Eso es algo que estamos viviendo mi esposa y yo últimamente. Cada vez nos damos más cuenta de cómo los creyentes están como están, básicamente, porque tienen una relación con Dios muy pobre. ¿No? Por nada. Y meditando en estas cosas, te acabas diciendo, pues claro. Si yo tengo una relación con Dios muy pobre, si tengo poco tiempo en su presencia, si apenas lea la Biblia, si al menos viniese a la iglesia y ni eso, aunque en mi semana lea la Biblia y ore poco, pero si al menos me esfuerzo en venir el domingo, sé que aquí obligado, como estoy sentado, como estáis ahora, me vais a escuchar, a no ser que os pongáis tapones en las orejas. Pues hay algunos creyentes que no solo oran poco y tienen poco tiempo con Dios y leen la Biblia poco, es que luego van de uvas a peras a la iglesia. Entonces no están escuchando aquello que les puede ayudar a que su conciencia sea llena de las cosas de Dios. Y por eso siguen estando como están, porque su mente sigue procesando de lo mismo que llevan toda la vida teniendo ahí. Y sus decisiones se rigen en lo que ahí está establecido por años, pues no cambia nunca. Yo quiero cambiar. Porque decía Romanos 12 que si paso esa transformación, voy a conocer la buena voluntad de Dios para mí. Eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Conocer la buena voluntad de Dios para mí, que además decía el versículo, es agradable y perfecta, es buena. Nos gusta recordar a mi esposa mía, y tenemos un cuadrito, ¿no?, en casa. Ese texto de Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Cómo sigue? ¿Qué suave? Para darnos a vosotros el fin que esperáis. Gracias. ¿Para qué? Para darte a ti el fin que tú esperas. Los pensamientos de Dios para nosotros son buenos. Ahora, ¿conocemos nosotros los pensamientos de Dios? Entonces, en todo ese proceso de lo que te acabo de decir, tienes que aprender a cuidar lo que escuchas.
Tienes que aprender a cuidar lo que escuchas. ¿Sí? Tienes que aprender a valorar. Y si es difícil, que es muy difícil de hacer, y eso no es fácil, ahí tienes el Espíritu Santo para ayudarte a ti. Yo sé lo que yo te acabo de dar una explicación. La teoría te la acabo de dar, pero la práctica es muy difícil. Es compleja. La práctica es compleja. Pero ¿sabes qué? También hay solución. ¿Sabes cuál es? Hacer lo que te acabo de decir. Tienes que escucharle a Dios a través de su palabra, porque cuando la lees Él te va a hablar y le vas a escuchar. Tienes que pasar tiempo en oración y a veces callarte y dejar que sea Él el que te hable. Ven aquí a las reuniones que haya, porque Dios va a estar hablándote, ¿verdad? Y en ese proceso va a ir siendo establecido en tu corazón, ahí en tu interior, en tu conciencia, lo bueno del pensamiento de Dios para tu vida. Mientras no sea establecido en tu interior más, no vas a poder tomar decisiones diferentes. Vas a seguir viviendo igual. ¿Sí? Pero yo te invito a que seas proactivo. ¿Vale? A que seas tú proactivo, que digas, aunque me cueste, aunque todavía a veces cojo la Biblia y me quede dormido, vuelve a cogerla. Aunque no tenga, después de haber currado 7, 8, 9 o 10 horas, no tengo ganas de levantarme más temprano o de acostarme apartando media hora para estar orando. Hazlo, te conviene. Te conviene. Es bueno para ti. Madre mía, el domingo por la mañana pudiendo irme, ahora quizá menos, ¿no? Pero luego cuando sale el buen tiempo podemos ir a la torrayita, o vamos al campo a hacernos una torrayita, ¿verdad? Tenemos que ir a echarle entre el culto, ir y volver 3 o 4 horas. Ven, es por tu bien. Es bueno para ti. Es bueno para ti. Porque necesitas, ¿verdad?, entrar en ese proceso de transformación. Y por supuesto, si te cuesta que te va a costar, ahí tienes el Espíritu Santo para ayudarte. Ahí lo tienes. Y el Señor, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame, que yo, como sea por mí, vamos a Villaos. Él sabe cómo eres, te conoce. Y Él te va a ayudar, pero tú tienes que hacer tu parte. Porque si no, vamos a seguir viviendo igual que vivimos. Yo creo que nadie está conforme con lo que vive. Yo no. Y le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho conmigo. Y por todo lo que me ha dado. Y por todo lo que he entendido. Pero aún así no estoy conforme porque sé que Dios tiene más. Sé que Dios tiene más. Pero es muy significativo. Es muy significativo que fue Jesús mismo el que dijo: mirad, os está hablando a los suyos para hacerles entender cosas. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Y eso es lo que hace falta, ¿verdad? Callarnos un poco la boca, no creernos tan inteligentes ni tan capaces, y ir al Señor y decirle: Señor, enséñame. Porque si no, siempre vamos a estar en lo mismo. ¿Sabes lo que va a pasar? Y esto, con eso termino ya, de verdad. ¿Sabes lo que va a pasar si no quieres, o no puedes, o no te atreves a entrar en el proceso? Que vas a seguir siendo como eres. Y cada quien somos muy subjetivos en realidad. Porque vemos la vida a regla nuestros ojos. Y si hay algo peligroso en las personas, es la subjetividad. Qué bien se ha encargado el diablo de disfrazar la subjetividad en este mundo en el que vivimos de tolerancia. No, yo soy así, tú me tienes que aceptar, pero yo a ti no te molesto. Eso lo único que alimenta es la subjetividad y la falta, ¿verdad?, de verdades absolutas en la vida de una persona. Y todo el mundo valora la vida arregla lo que él considera, como en la época de los jueces. No había rey, ¿conocéis el último versículo del libro de Jueces? No había rey en Israel, sino que cada quien hacía lo que bien le parecía. Qué triste. Qué triste llegar a eso. ¿Sabéis cuáles son la mayoría o los principales problemas de seguir manteniéndonos en nuestro yo, en por H o por B? Por rebeldía o por ignorancia de no querer pasar por el proceso que Dios quiere hacer en realidad por nuestra vida y de nuestra vida, que nos volvemos completamente subjetivos y la vida y todo lo demás solo es válido arreglo a nuestro criterio, a nuestros ojos.
y nos volvemos incapaces de escuchar a otros y de identificarnos con lo que están pasando. Eso para empezar. Lo que yo vivo es lo que vale. Como yo veo las cosas es lo que realmente tiene importancia. ¿Verdad? Lo que está pasando a otro, no, que es exagerado. Y la otra persona puede estar hundiéndose en el cielo, ¿no? Pero como para ti eso tiene importancia, ni valor. Y nos volvemos incapaces de aprender. Esa es otra. Cuando tú te crees que eres el centro del universo y que estás bien, y por H por B no quieres entrar en el proceso de transformación de Dios, te vuelves incapaz de aprender. Eres incapaz de asumir, de recibir otra cosa, ¿verdad? Porque tú eres el que considera que eres lo que vale. Y a veces, ¿cómo de duro se hace nuestro ego? Mirad, las personas que he conocido con el ego más duro, las que más he conocido, es por infravaloración en realidad. Por falta de autoestima. Son gente casi tan herida y tan poco valorada que cuando aprenden un poquito se aferran a eso, ¿verdad? Y ya a partir de ese momento ya yo me las sé todas. Pero chicos, solo has aprendido la A, te falta la B, la C, la D, la E, la... Es cierto que he encontrado gente que se aferra a su ego por todo lo contrario. Por todo lo contrario. Porque han tenido buena formación, buena enseñanza, son personas muy inteligentes y se creen el ombligo del mundo. Pero la verdad es que son los menos, aunque también los hay. Sea por una cosa o por la otra, quedarte solamente con tu visión de la vida allá para ti. ¿Verdad? Y yo no digo que no la vayas a disfrutar, pero te estás perdiendo un universo completo que Dios te quiere ofrecer. Necesitamos creernos que Dios quiere y puede abrir nuestra vida a la plenitud de una relación con Él. ¿Amén? Dios quiere y puede hacerlo. Cuida lo que escuchas. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar.